Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Todos tenemos una historia, una mezcla de momentos hermosos, decisiones difíciles, heridas silenciosas y aprendizajes profundos. A veces, esa historia pesa más de lo que quisiéramos. Nos persiguen recuerdos, palabras que marcaron, errores que no hemos perdonado y capítulos que preferimos no volver a leer. Es por ello que hoy charlaremos de cómo sanar nuestra historia. Pero nuestra historia no está terminada aún. No es una sentencia definitiva, es un proceso. Y lo más hermoso es que Dios no solo camina con nosotros en el presente, también quiere entrar en nuestro pasado para redimirlo, sanarlo y transformarlo. Sanar nuestra historia no significa olvidar lo que vivimos, sino aprender a mirarlo con nuevos ojos, con compasión, con entendimiento y también con propósito, porque incluso lo que nos dolió puede convertirse en parte de lo que nos fortalece. Hoy, en este episodio, te invito a abrir el corazón, a dejar que Dios te acompañe en ese recorrido interior, a permitir que lo que fue deje de ser una carga y se convierta en testimonio, porque cuando Él toca nuestra historia, nada vuelve a ser igual. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta, una secuencia de momentos que nos formaron, decisiones que nos marcaron y experiencias que dejaron huella. Algunas de esas páginas están llenas de alegría, pero otras están teñidas de dolor. Sanar nuestra historia no significa que tengamos que negar lo que hemos vivido, sino permitir que Dios transforme lo que aún nos pesa. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia, una mezcla de momentos felices, decisiones difíciles, heridas silenciosas y capítulos que preferimos no recordar. Pero nuestra historia no nos define por completo. Dios no solo camina con nosotros en el presente, también quiere entrar en nuestro pasado para irlo sanando, cambiando y redimirlo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, se nos exhorta: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Sanar nuestra historia no significa borrar lo que vivimos, sino aprender a mirarlo con nuevos ojos, con compasión, con entendimiento y también con propósito, porque incluso lo que nos dolió puede convertirse en parte de lo que nos fortalece. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Hay recuerdos que se repiten en silencio como ecos que no se apagan, palabras que nos hirieron, situaciones que nos rompieron, errores que aún nos siguen persiguiendo. Pero no estamos condenados a vivir atrapados en el pasado. Dios no nos llama a olvidar, sino a mirar con nuevos ojos lo que antes nos dolía. Muchas veces venimos cargando con recuerdos que nos pesan, palabras que nos marcaron, errores que cometimos, pero también decisiones que nos alejaron de lo que soñábamos. Pero Dios no nos llama a vivir en condena, sino en restauración. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El pasado puede llegar a ser una prisión o también una plataforma de despegue. Todo depende de cómo lo enfrentamos. Si lo escondemos, nos limita. Si lo entregamos a Dios, nos libera, porque Él no solo perdona, sino que también transforma. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos pide:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sanar también implica enfrentar. No podemos cambiar lo que no reconocemos. A veces, el primer paso hacia la sanidad es aceptar que hay heridas abiertas, que hay capítulos que aún duelen, y en ese reconocimiento comienza el proceso de restauración, porque lo que se entrega se va transformando. Ojo que sanar nuestra historia implica reconocer lo que nos dolió, no para que estemos reviviendo el sufrimiento, sino para permitir que Dios lo toque. Lo que se oculta no se sana, pero lo que se entrega se transforma. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos exhorta: clama a mí y yo te responderé. Hay heridas que no se ven, pero que afectan cómo pensamos, cómo amamos y cómo confiamos. Dios quiere ir a lo profundo, no solo a lo visible. Su sanidad no es superficial, sino que es completa. En el libro de Salmos, número 41, versículo 4, se dice: sana mi alma porque contra ti he pecado. Nuestra oportunidad no es una cadena que nos ata, es una oportunidad para crecer. Incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en luz cuando los ponemos en manos de Dios. Él no borra lo que vivimos, pero sí cambia el significado de lo que nos marcó. Lo que fue dolor puede ser propósito. Sanar también implica perdonar a otros, a nosotros mismos y a veces incluso a Dios por lo que no entendimos. El perdón no justifica lo que pasó, pero libera el corazón de lo que pesa. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos exhorta: perdonad si alguno tiene queja contra otro. Dios nunca se va a avergonzar de nuestra historia. Él la conoce, la comprende y la quiere redimir. No hay capítulo que Él no pueda usar y no hay página que Él no pueda reescribir con gracia. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda: mis pensamientos sobre vosotros son de paz y no de mal. Sanar muchas veces va a implicar perdonar. A veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos, porque eso nos va a liberar del peso que llevamos. Es soltar lo que nos está deteniendo para seguir avanzando. Y aunque no siempre sea fácil, es necesario para vivir en libertad. Muchas veces creemos que nuestro pasado nos descalifica, pero en el reino de Dios, lo que parecía una falla puede convertirse en testimonio. Lo que parecía una pérdida puede ser semilla de propósito. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice: todo lo que le sucedió contribuyó para bien. Sanar nuestra historia también implica aceptar que no todo tendrá explicación. Hay cosas que no entenderemos, pero podemos confiar en que Dios estuvo allí, incluso en el silencio. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos pide: confía en el Señor con todo tu corazón. Hay heridas que no se ven, pero que afectan cómo pensamos, cómo amamos y también cómo confiamos. Sanar nuestra historia es permitir que Dios entre en lo más profundo de nuestro ser, en lo que nadie ve, en lo que ni nosotros entendemos del todo, porque su sanidad no es superficial, es completa. Sanar no es olvidar, es aprender a recordar sin dolor, es permitir que lo que antes nos quebraba ahora nos enseñe. Es mirar atrás y ver que aunque hubo momentos oscuros, Dios nunca dejó de estar presente. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor eterno. En el libro de Salmos, número 27, versículo 10, nos recuerda: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Por eso es que Dios no solo quiere sanar lo que pasó, también quiere usarlo. Lo que parecía inútil puede convertirse en herramienta. Lo que parecía roto puede ser parte de una obra mayor. En sus manos nada se desperdicia. En el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20 se dice: lo que tú piensas para mal, Dios lo transforma para bien. El pasado puede influir en nuestro presente, pero no tiene por qué controlarlo. Cuando vivimos desde la herida, todo se filtra a través del dolor, pero cuando vivimos desde la sanidad, comenzamos a ver con claridad, a amar con libertad, a caminar con propósito. Sanar nuestra historia también implica dejar de huir. A veces evitamos pensar en lo que vivimos porque nos duele, pero Dios no quiere que vivamos escapando, sino enfrentando con su ayuda. El pasado no se supera ignorándolo, sino enfrentándolo con fe. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Hay capítulos que no escribimos nosotros, pero que nos marcaron, heridas causadas por otras personas, decisiones que no tomamos, pero que nos afectaron y algún momento dado nos dañaron. Dios también quiere sanar esas partes, porque Él es justo, compasivo y restaurador. En el libro de Salmos 147, versículo 3, se dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sanar nuestra historia también significa dejar de escapar. A veces evitamos pensar en lo que vivimos porque nos duele, pero Dios no quiere que vivamos escapando, sino enfrentando con su ayuda. El pasado no se supera ignorándolo, sino enfrentándolo con fe y esperanza. Sanar no es un proceso rápido, requiere tiempo, paciencia y sobre todo disposición. Dios no nos obliga a sanar, sino que nos invita a seguir adelante y vivir su restauración. Y cuando aceptamos esa invitación, comenzamos a ver cómo su amor penetra cada rincón de nuestra historia. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La sanidad también trae libertad. Cuando dejamos de cargar con lo que nos dolió, comenzamos a caminar más livianos. La culpa, el rencor, el miedo, todo eso pierde fuerza cuando lo entregamos a Dios. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 se nos recuerda: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay capítulos que no nos tocó elegir a nosotros directamente, pero que nos han venido dañando. Decisiones que no se nos permitió tomar, pero que aún en el presente nos dañan y nos afectan. Dios también quiere sanar esas partes. Él es justo, compasivo y nos va a ir restaurando poco a poco en su tiempo perfecto, porque nada escapa a su cuidado. Eso sí, Dios no solamente va sanando, sino que también nos va restaurando. Lo que parecía perdido, Él lo puede devolver. Lo que parecía apagado, Él lo puede encender. Nuestra historia no termina en el dolor, termina en la redención. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, se nos promete: te devolveré los años que comió la langosta. Sanar nuestra historia también nos permite ayudar a las otras personas. Lo que aprendimos, lo que superamos, lo que Dios transformó en nosotros, puede ser luz para quienes aún están en proceso. Nuestro testimonio tiene un poder enorme. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 se nos recuerda: consolad a otros con la consolación con que fuisteis consolados. Sanar no es un proceso de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y disposición. Dios
nunca nos va a obligar a hacer algo que no querramos, pero esa invitación nos puede llevar a ver una transformación dentro de su amor. Incluso nos va a ayudar a cambiar la perspectiva que teníamos del pasado, porque Dios no solamente se limita por lo que ya vivimos, Él ve más allá de lo que fuimos y nos llama por lo que podemos ser. Y cuando comenzamos a vernos como Él nos ve, nuestra historia deja de ser una carga y se convierte en una plataforma. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11, se nos dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es por ello que la sanidad trae libertad. Cuando dejamos de cargar con lo que nos dolió, comenzamos a caminar más livianos. La culpa, el rencor, el miedo, todo eso pierde fuerza cuando lo entregamos a Dios. Y en ese acto de entrega encontramos descanso. Sanar muchas veces va a implicar soltar. No podemos avanzar si seguimos aferrados o aferradas a lo que nos hirió. Dios nos llama a confiar, a dejar ir, a abrir las manos para recibir lo nuevo que Él quiere darnos. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, se nos recuerda: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dios no solo va a buscar nuestra sanidad, sino que nos va a restaurar integralmente, porque todo aquello que parecía perdido nos lo puede devolver. Lo que parecía apagado lo puede volver a encender. Nuestra historia nunca va a terminar en dolor, sino en redención, porque en sus manos todo puede ser hecho nuevo. Eso sí, la sanidad no va a borrar el pasado, pero sí va a cambiar su poder sobre nosotros. Ya no nos domina, ya no nos define y ya no nos limita. En Cristo somos nuevas criaturas con una historia redimida y un futuro lleno de esperanza. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sanar nuestra historia también nos permite ayudar a otras personas. Nuestras experiencias y la manera en cómo la fuimos superando puede ser de ayuda para quienes aún están en el proceso. Nuestro testimonio tiene poder y puede ser de gran esperanza. Dios no tiene ninguna prisa, pero tampoco se detiene. Él trabaja en nosotros con paciencia, con ternura y con precisión. Cada día es una oportunidad para sanar un poco más, para confiar un poco más, para avanzar un poco más. En el libro de Salmos, número 40, versículo 1, se dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí. Dios no se limita por nuestro pasado. Él ve más allá de lo que fuimos. Nos llama por lo que podemos ser. Y cuando comenzamos a vernos como Él nos ve, nuestra historia deja de ser una carga y se convierte en una plataforma para lo que viene. También, sanar nuestra historia nos permite vivir el presente con plenitud. Ya no estamos atadas ni atados al ayer y podemos disfrutar el hoy. Podemos amar sin miedo, servir sin culpa y caminar sin cadenas. En el libro de Salmos 118, versículo 24, se nos recuerda: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Sanar muchas veces va a implicar que debamos soltar, porque jamás vamos a poder avanzar si seguimos aferrados a lo que nos hirió. Dios nos llama siempre a confiar, a dejar ir, a abrir las manos para recibir nuevas bendiciones que Él va a darnos. Y en ese acto de fe comienza nuestra verdadera transformación. Dios no solo quiere sanar lo que ya nos pasó, también quiere preparar lo que viene. Nuestra historia redimida es el fundamento de lo que Él está construyendo y lo que viene será mejor.
porque Él está en el centro de todo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8, se nos recuerda: el fin será mejor que el principio. La sanidad nunca va a borrar el pasado, pero sí cambia su poder sobre nosotros. Ya no nos va a dominar ni nos va a definir y mucho menos nos va a limitar. En Cristo Jesús somos criaturas nuevas con una historia redimida y un futuro lleno de esperanza. Y eso lo cambia todo. Hoy es un buen día para comenzar a sanar, para dejar de huir, para dejar de esconder, para dejar de cargar. Dios está listo para entrar en tu historia, no para juzgarla, sino para transformarla. Y cuando Él toca tu pasado, tu futuro se llena de propósito. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy hemos caminado juntos por un terreno sagrado, nuestra historia. Hemos reconocido que no todo lo vivido fue fácil, que hay heridas que aún duelen y recuerdos que pesan, pero también hemos recordado que no estamos en soledad en este proceso. Dios no solo conoce cada capítulo, también quiere sanar cada línea escrita con dolor. Sanar nuestra historia no es olvidar lo que pasó, sino permitir que lo que nos marcó ya no nos controle. Es dejar de huir, dejar de esconder y comenzar a mirar con esperanza lo que antes solo traía tristeza. Es confiar en que aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos permitir que Dios le dé un nuevo significado. Que esta reflexión no se quede únicamente en palabras, sino que sea el inicio de un proceso profundo. Que cada día sea una oportunidad para soltar, para perdonar y para construir. Porque cuando Dios entra en nuestra historia, nada vuelve a ser igual. Que tu corazón encuentre descanso, que tu alma se llene de luz y que tu historia, con todo lo que ha sido, se convierta en testimonio de restauración. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón necesitado, reconociendo que hay partes de mi historia que aún duelen, recuerdos que pesan, heridas que no han cerrado y capítulos que no sé cómo enfrentar. Pero también sé que tú eres un Dios que no solo camina conmigo en el presente, sino que puede tocar mi pasado con amor y redención. Te entrego cada momento que me marcó, cada palabra que me hirió, cada decisión que me pesa. No quiero seguir cargando lo que ya no necesito. Quiero que tú tomes lo que viví y lo transformes en algo que edifique, que enseñe y que sane. Ayúdame a perdonar, a soltar, a mirar con compasión lo que antes me causaba dolor. Enséñame a ver mi historia como tú la ves, con propósito, con esperanza y con gracia. Que lo que fue sombra se convierta en luz, que lo que fue pérdida se convierta en semilla. Gracias por no rechazarme por lo que viví. Gracias por no juzgarme por lo que fui. Gracias por amarme en cada etapa, incluso en las que ya no me amaba. Hoy decido confiar en que tú puedes sanar lo que yo no sé cómo sanar. Haz de mi historia un testimonio, que otros vean en mí lo que restauras, que tú redimes, que tú haces nuevas todas las cosas y que cada paso que dé sea una muestra de que el pasado no me define, porque tú me estás haciendo una criatura nueva. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio.
Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.